Hola a todas y todos que nos ven a través de su Yapa TV Educativa, Telebásica. Mi nombre es José Núñez y esta es la clase de Educación Artística, programa de televisión número 2, practicando las formas de la imagen, del bloque 1, Plástica, área, Educación Artística, de séptimo grado, secuencia número 2, Explorando las formas. El presente programa de televisión tiene como objetivo comprender el proceso del dibujo artístico y conocer la técnica del collage y los pasos para la creación de una obra artística. El contenido a desarrollar será entonces el dibujo artístico, el collage y los pasos para la creación de una obra artística. El dibujo es la representación gráfica de una imagen trazada sobre una superficie. En el dibujo se encuentra una composición de líneas simples que define la o las figuras hasta de una forma detallada en lo que se quiere representar. El dibujo se clasifica en dibujo artístico y dibujo técnico. El dibujo artístico es la representación gráfica que mediante conocimientos artísticos define figuras reales o abstractas, que imitan su forma y contorno mediante el sombreado, haciendo uso de un lápiz grafito, tinta, plumilla, carboncillo, entre otros, borrador, estilete, papel, cartulina, cartón, lona, entre otros. Vemos entonces algunos ejemplos del dibujo artístico, figuras reales o figuras abstractas. El dibujo técnico es la representación gráfica que mediante conocimientos artísticos, matemáticos y técnicos plasma figuras reales o abstractas, que representa la estructura lineal de una imagen simple o conjunta, haciendo uso de lápiz grafito, reglas, escuadra, compás, papel, cartulina, lona, entre otros. Vemos dos ejemplos, uno es una ilustración de elementos arquitectónicos en perspectiva y el otro ejemplo que es una ilustración de un plano de la planta de una casa. El dibujo se forma como proceso básico en la creación de las obras de arte de todas las técnicas artísticas. En el dibujo, en la representación de una o varias figuras, se encuentra como elemento gráfico la textura, que son los diferentes tipos de trazos que representan las características de la superficie de objetos o cuerpos físicos. Las texturas, según su forma, se clasifican en dos, naturales y artificiales. Definamos primero entonces las texturas naturales. Son las texturas propias de la naturaleza, como por ejemplo la textura de las olas, la textura de una roca, la textura de un árbol o la textura de hojas. Texturas artificiales. Son las texturas de objetos o cuerpos físicos manipulados, fabricados y creados por el ser humano, como por ejemplo la textura de los ladrillos, la textura de garabato y la textura de la tela. El dibujo artístico. El dibujo como técnica artística tiene los siguientes pasos en su procedimiento: encuadre, bosquejo, encaje, claroscuro y acabado. El encuadre es el margen de trazo suave a mano alzada que se le da a la superficie, en el cual se entra el espacio de la o las figuras que se van a representar en la composición. El bosquejo, que son los diferentes trazos lineales suaves para determinar la forma de la o las figuras que se va a representar, asociándolas con figuras geométricas en su proceso compositivo, como por ejemplo la figura humana, la mano, el pez, el ave o botellas. El encaje es el trazo lineal suave que define la o las figuras de la composición y se borran las líneas que están de más, también la del encuadre, como por ejemplo el perro, una figura de un perro, las figuras geométricas y la figura humana. El claroscuro son los volúmenes o tonos generales de luces y sombras de la o las figuras, como por ejemplo, vemos aquí seis dibujos, 3 arriba y 3 abajo. Si ustedes se fijan, los de arriba todavía no tienen un acabado. Definamos entonces lo que es un acabado.
son los volúmenes específicos que determinan el sombreado detallado de la o las figuras. Ahora sí, los vemos ya con un tono diferente. El collage es la técnica artística que combina diversos materiales que se presentan pegados en una superficie. También se aplica y se realizan en las técnicas de pintura, la escultura, la cerámica, entre otros, para el proceso compositivo. Vemos entonces que el collage se manifiesta de dos formas, el collage natural y el collage artificial. El collage natural es la técnica que trabaja con material proveniente de la naturaleza, como semillas, granos, hojas, flores, ramas, tierra, piedras, raíces, entre otros. Ahora veremos el collage artificial, que es la técnica que trabaja con material producido y experimentado por el ser humano, tales como telas, botones, algodones, hilos, plástico, papel, entre otros. Pasos para la creación de una obra artística. Es el proceso de creación de la obra de arte, que se enmarca en la expresión a través de un tema, composición, técnica en que se va a realizar y valor personal que se quiere transmitir. La obra puede ser un dibujo artístico, una pintura, una escultura, una cerámica, etc. Existen 3 pasos para la creación de una obra artística, los cuales son planificación, realización y valoración. Veamos el primero. La planificación consiste en el plan de trabajo de la obra artística a crear. Comienza desde la idea de la obra hasta finalizar con el acabado de la misma. Son aspectos sobre los cuales se va a crear la obra. El tema es la idea o el asunto principal de lo que se quiere transmitir en la obra artística. La argumentación compositiva, que es la explicación personal del tema de la obra. Ejemplo de una obra artística en los aspectos de planificación. Tenemos entonces que la obra artística tiene un tema. En ese caso del ejemplo sería la música. Y la argumentación compositiva sería: la obra representa los pensamientos y los sentimientos de la ejecución musical del piano al interpretar las piezas musicales. La realización consiste en el proceso artístico de la obra. Inicia realizando varios bocetos y luego se toman como referente para la técnica artística en la que se va a hacer. Son aspectos sobre los cuales se va a realizar la obra. Veamos entonces el boceto, que es uno o varios dibujos que sirven de estudio para la realización compositiva de la obra. La técnica, que es el proceso que tiene como fin un resultado determinado, en este caso, en las diferentes manifestaciones artísticas, tales como pintura, escultura, cerámica y arquitectura. Ejemplo de una obra artística en los aspectos de la realización. Tenemos entonces ejemplos de bocetos. La técnica que se utilizó, en este caso el óleo, que consiste en mezclar los pigmentos disueltos en aceites que al momento de pintar tiene un secado muy lento. La valoración consiste en la finalidad personal con la cual se realizó la obra artística, definido una vez el tema y lo que se quiere representar o transmitir, y se demuestra las expectativas de logros alcanzados durante la ejecución de los pasos para la creación de una obra artística. Son aspectos el cual se considera acabada la obra. Conclusiones, que es el argumento final, el cual transmite su opinión personal sobre lo que expresa y representa la obra, considerando también lo que esperaba crear, explicando su significado. El título, que es la palabra o frase corta que se le da a la obra. Presentaremos entonces un ejemplo de una obra artística en los aspectos de la planificación. Vemos entonces este cuadro de unas manos. Las manos son la representación del ser. El cielo que está de fondo representa la tranquilidad, la armonía y la paz. Y el piano no es solo un objeto físico, sino un personaje de carácter simbólico emocional. El título de la obra entonces es El piano. Como conclusiones podemos decir entonces que el dibujo es parte fundamental en la historia del ser humano, ya que ha sido y es un lenguaje universal. Se valora el dibujo no solo como un proceso, sino como un punto inicial de toda práctica artística y creativa.
ya que permite la noción de lo que se quiere transmitir o demostrar a través de ideas, sentimientos, emociones o vivencias. A través del tiempo, en los primeros grupos humanos, el dibujo se toma como un medio de comunicación entre otros grupos. Luego, en las grandes civilizaciones, como escritura era figurativa, signos de personas, animales o cosas, y luego se va modificando a una escritura alfabética, o sea, signos simplificados esquematizados. Y en la actualidad, el dibujo no se descarta, ya que en la industria y en la tecnología, en la creación de objetos, aparatos, máquinas, entre otros, el dibujo siempre se toma como punto inicial y de referencia en el boceto y diseño, para luego procesarlo en un cuerpo o material físico. Por medio de este programa se logró comprender el proceso del dibujo artístico y conocer la técnica del collage y los pasos para la creación de una obra artística. El contenido desarrollado fue el dibujo artístico, el collage y los pasos para la creación de una obra artística. Gracias por su atención. Recuerden que les veré en la siguiente sesión de aprendizaje a través de Suyapa TV Educativa Telebásica. Se despide de ustedes José Núñez, pero recuerden que la educación y la cortesía abren todas las puertas. Hasta pronto.